Al contemplar los resultados finales de la actividad misionera de los padres franciscanos en lo que hoy es Hispanoamérica, Estados Unidos y gran parte del mundo actual, la historia y la lógica más elemental nos obligan a concluir que los principales protagonistas del encuentro de las dos culturas fueron la simiente de una nueva manera de valorar al ser humano. Los misioneros franciscanos, movidos por la fe, abrigaron la esperanza y trabajaron para construir una nueva humanidad, un nuevo mundo. Todo esto contenido en la utópica idea de una nueva España. La historia de cada una de las misiones franciscanas detalla los retos, los logros y el desarrollo de la sociedad de entonces y de ahora. Veamos algunos rasgos comunes de las misiones novohispanas en la trayectoria de los padres franciscanos en sus 5 primeras misiones queretanas y las 21 en California. Misiones franciscanas lideradas por Fray Junípero Serra y que dieron identidad a la California moderna. La enseñanza que nos preparó para este tour va a tener una sección de preguntas cuando termine. Mientras él esté exponiendo no vamos a hacer preguntas, y cuando quieran hacer preguntas hablan fuerte o vienen hasta acá adelante y lo hacen a través del micrófono, pero si tienen buena voz no es necesario, lo hacen la pregunta desde su lugar, ¿ok? Lo primero que tenemos que tener bien claro es que este es un viaje muy importante desde varios puntos de vista. El religioso, casi todos somos católicos, apostólicos romanos, y las misiones tienen la fortuna de haber sido eso, misiones católicas desde el punto de vista religioso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ahí no se agota la importancia de las misiones. También tienen un sentido antropológico. Muy importante esa palabra, porque ese es el aspecto que más les interesa a los jóvenes en la universidad, a sus hijos, a sus nietos, y es lo que más impacto tiene en las universidades y con los estudiosos de la antropología y de la sociología. Lo primero que tenemos que tener presente es que las misiones, especialmente hoy las de San Junípero Serra, son misiones franciscanas. Hay misiones jesuíticas, hay misiones dominicas, pero los franciscanos son los principales que van a ir configurando lo que se llamaría la Nueva España, México e incluso Estados Unidos. Es muy importante que tengamos en cuenta que las misiones son el eco de una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es un sueño de vivir en una sociedad perfecta, en armonía con Dios, en armonía con todas las personas que nos van rodeando. Y siempre que hay una utopía, hay un utópico o un soñador. ¿Quién fue ese utópico, ese soñador? Fue San Francisco de Asís. Les recomiendo que vean la película Hermano Sol, Hermana Luna, para que vean ustedes cómo fue el inicio
de el pensamiento franciscano. Fue una utopía la que hizo que se fundaran la orden religiosa de los padres franciscanos. Luego, me brinco mucho. Cuando el Papa le dio permiso a San Francisco de Asís de que llevara una vida de sencillez, de pobreza, siguiendo aquel pensamiento de que no se preocupen, Dios es tan bueno que le da de comer a las aves del campo, que no se preocupan sobre qué vestirán o qué comerán mañana, porque Dios les da todo eso. Así San Francisco de Asís vivió, y así también los franciscanos. Cuando dijeron que ser utópico o que era ser soñador, quizá era una locura y que estaba fuera de la fe católica, San Francisco se fue al Vaticano para preguntarle al Papa si eso era bueno o estaba de acuerdo al pensamiento cristiano católico. El Papa le dio la bendición y le dijo un poquito avergonzado: vive esa pobreza, vive esa sencillez que no puede venir de otro lugar sino del cielo y de Dios. Y el Papa le pidió permiso, le pidió permiso de acercarse y tocarle los pies y besárselos y decirle: perdónanos, porque nosotros en la opulencia de la iglesia nos hemos perdido en la riqueza, en el oro, en el oropel, en la política. Y tú quieres vivir el mensaje de Jesús de Nazaret, el pobre de Dios. Y con eso San Francisco de Asís supo que tenía la bendición de la iglesia y continuó. A lo largo de los siglos, este pensamiento en las órdenes religiosas desgraciadamente se fue perdiendo. Y Erasmo de Rotterdam urgió a los padres franciscanos a que volvieran a vivir ese espíritu de pobreza y a que vivieran esa utopía, que no se les pierda de la mente esa palabra utopía, o si usted quiere, ese sueño de construir un mundo lleno de sencillez, de hermandad, como San Francisco de Asís nos había enseñado, capaz de decirle hermano sol al sol, hermana luna a la luna, hermana agua, hermano pasto, hermano lobo, de manera que sí creyó en un sueño que era posible realizarse. En Europa muchos se perdieron en muchos estilos de vida que llevarían incluso al protestantismo y a romper con la iglesia bajo muchos momentos. Sin embargo, quiero decirles que cuando llegaron los padres franciscanos a esta parte del continente, cuando Hernán Cortés, junto con los tlaxcaltecas y los huejotzingas y los xochimilcas y los texcocanos, habían vencido al pueblo de los mexicas. Apenas vencidos, llegó un grupo de 3 frailes franciscanos: Fray Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Estaba todavía los malos olores de la guerra, estaba la epidemia, y entonces Hernán Cortés le pidió a Fray Pedro de Gante que por favor no se quedaran en México Tenochtitlán porque había peste. Entonces les recomendó que se fueran al pueblo de Texcoco. Allí hoy hay una iglesia preciosa, un convento franciscano maravilloso, y es ahí donde van a tener las primeras reuniones los jefes tlatoanis de todas las tribus para saber cómo iban a vivir ahora que ya se había acabado la guerra. Ellos dirán: ya nos ganaron en la guerra las ganan los dioses, por tanto reconocemos que el Dios de ustedes es una manifestación más perfecta.
Ojo, aquí. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar muchas veces que la Iglesia Católica llegó a pisotear las pirámides, los teocalis de los indígenas, y que por ello reprueban a la Iglesia que porque no respetó las antiguas creencias de las tribus que habitaban estas tierras. Sin embargo, no es así. Fray Pedro de Gante les dijo: recuerden que las guerras las ganan Dios, y esta filosofía, esta manera de pensar, ustedes la tienen. Y efectivamente, si usted va al Templo Mayor a un lado de la catedral en México capital, usted va a encontrar con que una pirámide era edificada por las tribus de ese tiempo. Cuando tenían una guerra o una intervención, el pueblo que había ganado la guerra tenía derecho a hacer un templo arriba, y por eso ahí van a encontrar pirámide sobre pirámide, muchas pirámides. Entonces en 1521 se queda la regla misma: ahora vamos a construir un nuevo teocalli, un nuevo templo, una nueva manera de amar y servir a Dios. Ahí lo más difícil fue que entendieran que la nueva religión no admitía sacrificios humanos, y les dijeron: los sacrificios sí son válidos y sí son queridos por Dios, pero quiero que sepan que Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a nosotros, vino a sacrificarse, y es Él el que se sacrifica, y por tanto ustedes, mujeres, ya no van a tener que sacrificar a sus hijos. Este era algo pesado para todas las tribus que rodeaban México Tenochtitlán, porque todos tenían que dar a los hijos varones para ser sacrificados. Era la misma, ahorita vamos pasando por un área donde habían vacas, bueno, pues era la misma mentalidad, que todos los varoncitos tenían que ser sacrificados, como ahorita todos los becerritos, machitos, pues son dedicados casi todos a la carne. Bueno, esto es muy importante que lo tenemos en cuenta, pero también quiero que tomen mucho, pero mucho, muy en cuenta el concepto de utopía o de sueño, porque lo que más se escucha y lo que más se proclama es la historia negra de nuestros orígenes, donde se dice que los europeos llegaron y que violaban a las mujeres, que traían enfermedades. Todo era mal, todo era mal. Lo único triste es que la ignorancia es la que parece querer imponer sus criterios, la historia o la leyenda negra del encuentro de dos culturas. Cuando hablan acerca de los conflictos, tenemos que entender que siempre que hay diferentes modos de pensar, van a haber conflictos y va a haber una guerra. Creo que eso es inevitable aún hoy en día. Cuando dicen que Hernán Cortés recibió mujeres como un regalo, tenemos que entender por qué les regalaron mujeres allá cerca de Cozumel, allá donde están las culturas mayas, que fue a donde llegaron primero, antes que Veracruz. Primero, porque habían perdido la guerra, y cuando deciden ellos regalarles unas mujeres, es porque no existía en estas tierras la idea de unificar territorios o reinos si no somos hermanos, si no estamos emparentados de alguna manera. Por eso les regalaron 20 mujeres para que tuvieran hijos. De alguna manera serían mestizos, sería el nuevo pueblo que resultaba de los dos pueblos que se estaban encontrando. Si usted busca monedas de aquel entonces, van a encontrar ustedes una moneda que se llama Utroque Unum. ¿Qué quiere decir Utroque Unum? Así se llaman las monedas. Pueden buscarlas ahí en internet o lo que sea y van a encontrar esas monedas.
Esas monedas, lo que quiere decir utroque unum, quiere decir que de dos pueblos se hizo uno. De dos pueblos, el indígena y el europeo que venía, ellos traían la mentalidad de hacerse uno, un pueblo mestizo. Entre esas mujeres que fueron regaladas a Hernán Cortés, quiero que sepan que venía doña Marina, la llamada Malinche. Esta fue una mujer de uno de los soldados, luego etcétera, terminó siendo la mujer de Hernán Cortés y estableció su casa en Coyoacán, cerca de donde está la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. A lo que voy es que se está fundiendo una nueva nación. ¿Por qué les digo que es importante esto? Porque desgraciadamente se escuchan muchos los ecos, los ruidos de la historia negra, diciendo que nosotros somos fruto de la violación, de la violencia, de la invasión. Yo me resisto a veces a utilizar la palabra época colonial y prefiero decir la época novohispana, el arte novohispano. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver en las misiones siempre se trata de exaltar una España nueva, una humanidad nueva, en donde todos somos hermanos, en donde todos somos familia. Por eso cada una de las cosas que les estoy diciendo son importantes para que descubramos cómo nosotros como raza mestiza somos el resultado, el eco de una utopía, de un sueño en el que todos somos hermanos, en el que todos somos iguales a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Esta es la mentalidad que van a tener los padres franciscanos. Una vez que se tuvieron aquellas reuniones en Texcoco y se llegó al acuerdo y la aceptación de que ya no iban a haber sacrificios humanos, de que el único sacrificio era la Santa Misa, que era Cristo el que se sacrificaba por nosotros, preguntaron los chichimecas, los hueytlatoanis, los jefes, los caciques, que entonces qué era lo que íbamos a sacrificar, y ellos dijeron que íbamos a ofrecer el pozole hecho con carne de puerquito. Los primeros que lo lograron fueron los del área de Michoacán, y ellos fueron los que se encargaron de cultivar la manera de hacer las carnitas hechas con marranito tan sabroso, el marranito traído de Europa. Así pues, una vez que se establece esa nueva manera de vivir, los indígenas son felices con la vista de los franciscanos. En 1524 llegó el primer grupo de padres franciscanos, ya no tanto para aprender, sí iban a aprender, pero ahora ya traían la misión de evangelizar, de culturizar a estos pueblos de los lugares a donde iban llegando. Llegó un grupo de 12, les recomiendo que vean el video que hice esta semana de Huejotzingo, porque ahí tenemos la imagen de los 12 padres franciscanos que llegaron con Fray Martín de Valencia a la cabeza,
y Fray Toribio de Benavente, a quien se le va a llamar Motolinia. ¿Por qué Motolinia? Porque en mensaje o en lenguaje indígena, Motolinia significa pobre. Y como veían que Fray Toribio venía sin guaraches, venía descalzo, caminando desde Veracruz hasta el área de Puebla, los indígenas le decían Motolinia. Él preguntó qué significa Motolinia en este lenguaje y le dijeron que eres el pobre, que eres el humilde. Entonces él lo aceptó con mucho gusto y dijo: de hoy en adelante ya no soy Toribio, ahora yo soy Motolinia. Y así se le conoce en la Ciudad de México. Fue uno de los que grandemente impactaron a la llegada. Hernán Cortés recibió a estos 12 apóstoles del Nuevo Mundo, y cuando llegaron, Hernán Cortés se hincó y les besó las manos. Esto, que parece un gesto chico y casi como ustedes quisieran, tiene su importancia, porque en la Edad Media en Europa se tenía el concepto de que todo poder viene de Dios, todo poder viene de Dios. En décadas superiores o más adelante van a surgir nuevos modos de pensamiento en el que van a decir el poder viene del pueblo, y Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame en París no se va a dejar coronar por el obispo o por el papa, sino que él mismo se va a autocoronar. ¿Por qué? Porque ahora ya no interesa que todo poder viene de Dios. Dirá él: no es cierto, el poder viene de mis armas. Napoleón, como buen estratega militar, va a decir que el poder viene de las armas. Lo digo nada más para que comprendamos el concepto que tiene Hernán Cortés al hincarse ante los padres franciscanos. Está reconociendo que todo poder viene de Dios. Van a pasar muchos años y estarán llegando diferentes grupos de frailes, y van a llegar en 1531, concretamente el 25 de junio de 1531 van a llegar a Querétaro. Allí en un cerro, en una montaña, ahí van a luchar contra los chichimecas. Los chichimecas serán vencidos porque ven una cruz de fuego, ven una cruz en lo alto, y al apóstol Santiago lo ven, y eso lo ven tanto españoles como indígenas. Los indígenas ya no van a pelear, y entonces dirán que su símbolo será la cruz. Ahí van a establecer en esa montaña una pequeña ermita que les puse ahora en el vídeo que hice en la semana. Yo quería que lo viéramos aquí, pero no se puede porque está en internet y porque lo traigo en el teléfono, pero no en forma de DVD. Entonces se establece lo que ellos le van a llamar el Templo de la Santa Cruz de los Milagros. En ese lugar se funda la ciudad de Querétaro, y ahí los padres franciscanos van a levantar un templo hermoso, precioso. Les recomiendo que vean el vídeo que hice, el Templo de la Santa Cruz. Y ahí también van a fundar el Colegio de Propaganda Fidei, que significa el colegio donde se les va a enseñar a los misioneros qué tipo de tierras van a ir a evangelizar, qué tipos de lenguajes se hablan. Y entonces de ahí, de ese templo de la Santa Cruz en Querétaro, van a salir diferentes misioneros, entre los cuales está pues ni más ni menos que Fray Junípero Serra, pero también está otro fraile que va a caminar
de Fray Antonio Margil de Jesús, que va a caminar desde Querétaro hasta Texas. Va a ir a evangelizar. Después va a regresar a Querétaro y va a ir hacia el sur, llegando hasta Nicaragua. Si usted pone atención en esto, se va a dar cuenta que esas misiones le dieron unidad a la Nueva España, o a lo que después se va a llamar México. Era tan caminante que un día dejó su bastón por ahí clavado, ahí en Querétaro, y curiosamente dice la historia, o las narraciones dirán que a ese bastón le salieron raíces y surgió un árbol. Este árbol da como peculiaridad, da espinas en forma de cruz. Qué bonitas se ven ahí en esa iglesia, y qué coincidencia que la cruz, el templo de la cruz y el bastón prendiendo, haciendo un árbol que da espinas de cruz. Hoy por hoy incluso se comercializan hasta en llaveros. Bueno, el siguiente personaje, que es el que nos interesa el día de hoy, va a ser Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra nació en España, en una isla, en Mallorca. Vendrá a Veracruz. Tenía tantas ganas de venir a evangelizar y tanto era su sueño de venir, que ni siquiera esperó a que les llegara a Veracruz un carruaje del virrey, sino que se vendrá caminando desde Veracruz hasta el templo de San Fernando en la Ciudad de México. Ahí estará un año, les estarán dando instrucciones de qué es lo que tienen que aprender para poder venir de evangelizadores o misioneros. Les enseñaban cosas como cómo ahorrar agua, hablar poco, respirar por la nariz, para que cuando estés expirando no se salga el vapor de tu cuerpo. De manera que si hoy nos quejamos de la sed o del hambre o de la incomodidad, imagínense en ese tiempo. Les enseñan estrategias y les enseñan muchas cosas. Fray Junípero Serra, después de estar un año en el templo de San Fernando, irá al templo de la Santa Cruz en Querétaro. Ahí se va a preparar por varios años para establecer las 5 misiones en Querétaro. Las 5 misiones primeras, que son madre de estas misiones que vamos a ver ahora. Ahí le van a encargar que haga esas misiones, porque ahí ya habían llegado otras órdenes religiosas queriendo evangelizarlos o civilizarlos, y no habían podido. Los chichimecas y los pames los habían rechazado, pensando que eran colonizadores e invasores. Cuando llegó Fray Junípero Serra, él va a llegar y se va a ganar con cariño, con amor y afecto a los indígenas del área de Querétaro, de la Sierra Gorda, y les va a enseñar algo que no conocían, como tampoco conocían los indígenas que vivían aquí en California. Les va a enseñar la agricultura, les va a enseñar la ganadería. ¿Por qué? Porque ellos vivían nómadas. Ellos iban a donde florecían algunas plantas, donde habían algunos animales, y vivían de la cacería. De manera que iban a la búsqueda de un venado si querían comer carne, alcanzarlo siguiéndolo 3 o 4 días para podérselo comer. Cuando Fray Junípero Serra llegó a esta área de que vamos andando ahorita, y les enseñan la ganadería, a crear borregos, a crear animalitos, y a no estar esperando a que haya una estación donde se dé alguna semilla, algún cereal, sino que ellos lo pueden sembrar. Entonces ellos se dan cuenta que es mejor vivir en chívitas, en ciudades, en pueblos. Esos pueblos, esas chívitas, van a ser las 21 misiones, de las cuales quiera Dios y las podamos conocer todas. Hace un ratito, Julia, discúlpenme que la confundí con otra de ustedes, pero aquí con los lentes oscuros a veces no alcanzo a ver bien.
pero nos venía diciendo cómo venían sembrando mostaza, flores y muchas cosas. Son muy pocas las áreas aquí del norte en donde se conocía la agricultura o donde sembraban el maíz, la calabaza y el frijol. Eso más bien era allá en la zona, en Mesoamérica, de Zacatecas hacia el sur. De Zacatecas hacia acá, los pueblos vivían nómadas de la casa, no eran agricultores. Será San Junípero Serra el que les enseñe toda esta realidad. Tienen sus importancias, les decía, todo esto, porque desgraciadamente hoy impera el pensamiento de la leyenda negra, diciendo que la conversión fue a fuerzas. De ninguna manera. Si gracias a Dios llegaron los misioneros, gracias a esas misiones que ellos fueron estableciendo, los diferentes pueblos fueron conservando sus costumbres ya de una nueva manera cristianizada. Es más, no hay un pueblo al que usted vaya de toda América en el que no se le tenga devoción al santo, al Cristo, a la Virgen, y que estén ahí las realidades sincréticas de la identidad de cada pueblo. No sé cómo voy. Bien, estamos hablando acerca de ese encuentro de dos culturas en donde descubrimos que esta nueva raza, este nuevo pueblo, esta nueva nación será utroque unum. Por voluntad de Dios, de dos pueblos se va a hacer uno. En Norteamérica va a ser diferente. Allá mata un indio y el mejor indio es el indio muerto. Acá no, acá será hacer un mestizaje, descubrirnos como hermanos, descubrirnos como los ingredientes del nuevo pueblo de Dios que está naciendo. Bien, Alejandra me está diciendo que ya es tiempo de preguntas, de manera que seguramente ya tienen ustedes algunas preguntas, los demás pueden seguir durmiendo. A ver, si se puede acercar, por favor. ¿Cómo evangelizaron a los indígenas que vivían aquí? ¿Cómo? No hablaban el idioma, pero sin embargo, como dice el Padre, vieron la cruz y vieron, esto nos va a salvar. Temporadas, casi la mayoría se iban, unos andando y otros caminando, ratitos a pie y ratitos andando, porque no traían animales. ¿De dónde? ¿Qué comían? Qué grandes hombres, ¿verdad? Todos traían un mismo sentir, una misma fe y un mismo amor. Para marcar el camino, aquí ya, ¿verdad? Pues iban poniendo unas campanitas en algunas ciudades, para allá de Monrovia, por allá, todavía están esas campanitas, ¿verdad? ¿Las ha visto, Padre? Sí. Así marcaban, pero a la vez, pues no veían la campanita aquí que estaba allá. Lo que hicieron, que iban abriendo brecha, con palas, con piedras, con lo que encontraban, iban sembrando mostaza. ¿Han visto en la temporada que florea la mostaza allá por las Islas Vírgenes, por las montañas vírgenes de allá de ¿cómo se llama? Es una playa. Allí en temporadas como para Semana Santa, el domingo de Pascua, están todos esos cerros bañados de amarillo. Esa es la mostaza que revive cada año, que los misioneros marcaban el camino porque se perdían.
Pues se perdió y ahora ¿dónde está? Pues se murió, se enfermó de frío. Y eso hicieron. Y todo esto era mostaza, semilla de mostaza amarilla, así marcaban el camino. Gracias, Julia. Acá hay una pregunta, padre. ¿Se puede acercar, por favor? Por favor, acérquese porque el micrófono no llega hasta allá. No se quede con la duda. A ver si no me cae. Sí. Yo quiero saber qué dio origen a la falsa historia que muchos continúan creyendo y cuál fue la finalidad. Bien. La falsa historia de la que nos hace referencia, yo creo que está mejor formulada como la leyenda negra. Parte de la historia es que el éxito que tuvieron los padres franciscanos, los jesuitas, con las misiones dominicas, inclusive de varias, tuvieron un gran éxito económico porque empezó a haber mucha plata y mucho oro. En Europa los ingleses estaban pasando crisis económica y la reina Isabel o Elizabeth, ella, recuerden que se había peleado Enrique VIII con el Papa por un matrimonio. Estuvo a punto de crecer la unidad religiosa católica, apostólica, romana, incluso para Inglaterra y todos lados. Sin embargo, Enrique VIII, hijo de Enrique VII, tenía un hijo que se llamaba Arturo. Ese hijo Arturo se casó con Catalina de Aragón, es decir, de España, y con eso se iba a unificar los diferentes reinos, pero no le dio un hijo varón. Entonces su otro hijo, Enrique, tomó el papel de heredero. Arturo era enfermizo, flaco y se murió rápido, de manera que se quedó viuda. Entonces Enrique Jr. decide casarse con su cuñada, con Catalina, y el Papa y la Iglesia se oponían. Entonces piden la dispensa o para que sí se puedan casar, y efectivamente el Vaticano, el Papa va a decir, bueno, pues si ya es viuda ya se puede casar con quien se le dé la gana, entonces sí se puede casar. Sí se casó, pero desgraciadamente tampoco le dio hijos varones, y entonces quiso separarse de Catalina para casarse con Ana Bolena. Ana Bolena, ella dijo, yo te voy a dar el hijo que no te han dado las demás. Entonces nuevamente pidió la dispensa al Papa, que la dispensaran para poderse casar con Ana Bolena. Bueno, el tema es que no le concedieron la dispensa, y entonces él dijo, rompo con la iglesia, yo me hago jefe de la iglesia, y así. Entre sus descendientes, Elizabeth, ella no tenía dinero y su enemigo era el Papa. ¿Por qué? Por lo del matrimonio. Y entonces atacar a los galeones, a los barcos españoles, era lo mejor que podían hacer. Y entonces ella fomentó la piratería. A todos los piratas, es muy conocido por los piratas del Caribe, Jamaica, la isla del Tesoro, todo eso eran monedas españolas acuñadas en México capital, hoy en la Nueva España. Ahí están las monedas de plata y las monedas de oro que buscaban los piratas del Caribe. De todo eso le daban dinero a la reina de Inglaterra, y por eso tuvieron que inventar la leyenda negra.
de que eran atacados los indios, de que era el dinero de los esclavos, etcétera. Pero como ustedes van a ver ahora, el arte, las iglesias, la majestuosidad de lo que ellos hicieron, no se puede enseñar a la fuerza. No se les puede enseñar música, pintura, arquitectura. El arte no se puede transmitir por la fuerza y con el látigo. De manera que aquellos que hablan de la historia negra, de los cuales yo siento coraje cuando veo el arte de Diego Rivera, pues sí, colores muy bonitos, pero este es un hombre que destila coraje y odio contra la iglesia, porque eso era lo que les están enseñando a los jóvenes. Yo a veces cuando hablo de esto con jóvenes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les suelo decir, ¿por qué ponen toda la atención en Diego Rivera y en Frida Kahlo y no le ponen atención a Juan O'Gorman? ¿Quién fue Juan O'Gorman? Si usted ve la Biblioteca Nacional de la UNAM, es un edificio súper grande y está cubierto de murales hechos con una exquisita sensibilidad histórica, presentando la realidad de la intervención española, de los indígenas, e incluso llegando al arte moderno. Véalo usted en cualquier enciclopedia, está considerado patrimonio de la humanidad en la UNAM. Parece que tengo un vídeo sobre Juan O'Gorman en mi página de YouTube. De manera que no sé si queda respondida la pregunta. Realmente fue la diferencia entre los ingleses, que buscaban ser un reino, y España, que ya era un reino. Si usted ve el día de hoy las historias de los piratas del Caribe, ya sea en Disneyland, donde usted quiera, va a ver que los piratas son los buenos. Incluso los niños se visten de pirata, se ponen el sombrero, se tapan un ojo y dicen que ellos son los piratas del Caribe. De manera que se ha fomentado mucho el apoyo a la piratería y en contra de España. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Hacia allá, por favor. Padre, yo quiero preguntarle qué fue lo que le impulsó al padre Junípero Serra caminar para acá, si son tierras desconocidas, no era de que estuvieran pobladas o que supieran algo de la historia de estos terrenos de acá. Exactamente fue la razón que vino para acá a conquistar estas tierras. Bien, no hay que utilizar la palabra conquistar. Él vino a evangelizar. Conquistar, sí, en parte de sentido, sí. Hay 3 grados de términos para el tipo de personas que llegan a un territorio: colonizadores, conquistadores y evangelizadores. Yo pienso que de alguna manera Fray Junípero Serra es más lo segundo y lo tercero, es decir, es conquistador, sí, pero sobre todo es evangelizador. Lo primero, Fray Junípero Serra ya vivía en el templo de la Santa Cruz y ya había establecido 5 misiones en Querétaro. No me acuerdo bien, a ver si me acuerdo de las 5 misiones, se me olvidan. Una es Jalpan, la otra es Tilaco, Conca, Tancoyol y San, no me acuerdo, me falta una. Pero no se preocupen, pueden revisarlas en mi página de Facebook, ahí es donde las tengo. O en cualquier página ustedes pueden ver misiones de Querétaro, de la Sierra Gorda de Querétaro. Como les digo, ahí en Querétaro las tribus que habitaban tampoco estaban civilizadas, también eran civilizadas, quiere decir que no habían establecido pueblos, eran nómadas y cazadores, eran rebeldes, especialmente los chichimecas. Ya habían llegado los agustinos,
ya habían llegado diferentes órdenes religiosas y no aceptaban nada, no aceptaba nada. Cuando llegó Fray Junípero Serra, él lo primero que hizo fue aprender a hablar el idioma de ellos, de manera que Fray Junípero Serra aprendió a hablar muchos dialectos de aquí. Él llegó con herramientas, llegó con animalitos, les enseñó la agricultura y la ganadería, y hasta la fecha de hoy los indígenas aman, aprecian y quieren mucho a Fray Junípero Serra, y también lograron plasmar en esas 5 misiones el arte. Quiero decirles que lo hicieron los indígenas. El arte churrigueresco de las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron hechas por manos indígenas, claro, bajo la dirección de Fray Junípero Serra y otros hermanos religiosos, pero lo hicieron los indígenas. Al ver que había tenido mucho éxito en las misiones más difíciles, decidieron entonces sus superiores enviarlo a Texas, a la zona central de los estados, de lo que hoy es Estados Unidos, y a la parte de Texas con J, porque en ese tiempo era sonido mexicano, igual que bueno, como sea. Estaba preparándose Fray Junípero Serra para ir a Texas cuando le dijeron que no, que mejor se fuera al área de la costa de lo que hoy conocemos como California. Ya había sido explorada por un barco, por algunos barcos, entre los cuales podemos encontrar a Juan Rodríguez Cabrillo. Juan Rodríguez Cabrillo estuvo explorando la costa pacífica de lo que hoy se conoce como California y murió en las islas cercanas a Santa Bárbara. Entonces, ahí fue destinado Fray Junípero Serra y llegaría a la primera misión de San Diego. Quiera Dios y nos dé licencia de ir a visitar la misión de San Diego, que ojalá y no sea muy lejos. El chiste es que llegó y estableció la primera misión, a la cual primeramente le llamaron de San Juan Bautista. Sin embargo, después ya se llamó San Diego de Alcalá. Ahí tuvo una gran diferencia con los colonizadores y con el ejército, porque ellos lo que buscaban era oro, buscaban el dorado, buscaban dinero. Y Father Serra lo que él quería era evangelizar. De manera que empezó a catequizar y a bautizar a los indígenas. Allí son los Kumiai. Entonces, cuando ya se enojaron los colonizadores y los soldados, fue cuando Fray Junípero Serra los quiso confirmar, darles el sacramento de la confirmación. Eso era sumamente peligroso para sus fines, porque evangelizar para 1 o 2 frailes o 20, los que sean, es casi imposible para un pueblo, para una tribu, para una región muy grande. Pero la gran diferencia la harían los laicos confirmados. Los que recibían el sacramento de la confirmación tenían permiso para ir a evangelizar a otros lugares. Entonces los fines colonizadores les iba a afectar, porque un indígena bautizado y catequizado no podía ser esclavizado de ninguna manera. Entonces, Fray Junípero Serra, cuando descubrió estas diferencias y que le querían prohibir que diera el sacramento de la confirmación, se tuvo que regresar a la Ciudad de México, al templo de San Fernando. Llegó primero al templo de la Santa Cruz, ahí se enfermó y tuvo que descansar unos días, pero luego sí fue al templo de San Fernando, se encontró con el virrey Bucareli y tuvieron la duda si tenía permiso o no para dar la confirmación, de manera que mandaron un emisario al Papa para saber si Fray Junípero Serra tenía permiso de dar la confirmación, y el Papa respondió diciendo: claro que sí, todos los superiores de las órdenes religiosas tienen mi permiso y mi bendición para que den el sacramento de la confirmación. Se regresó entonces caminando, pobrecito de Fray Junípero Serra. Imagínense
¿Cuántas horas son en avión a la Ciudad de México? 3:30, de regreso 4. Bueno, pues caminando está más tardadito. Bueno, pues llegó San Junípero Serra, y yo ya le digo San porque no es que lo hicieron santo hace unos años, no, era santo desde que Dios le dio la gracia de vivir de manera heroica los valores del Evangelio. Bueno, pues regresó y entonces dijo, bueno, si tenemos diferente punto de vista, los colonizadores, los soldados y nosotros los franciscanos, pues mejor cambiamos de sitio la misión. Por eso, cuando vayamos a la misión de San Diego de Alcalá, van a encontrar con que, por un lado, está la llegada y la cruz a donde llegó San Junípero Serra, y la misión está exactamente del otro lado de la ciudad de San Diego. Bien, me perdí de la respuesta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era exactamente la pregunta? ¿Por qué Junípero Serra decidió? ¿Por qué decidió venir? Porque habiendo demostrado que podía con las misiones, entonces le cambiaron la ruta y le dijeron que por favor mejor viniera a la costa. Y llegando aquí a San Diego, pues definitivamente él siempre dijo, apuntando hacia el norte, siempre adelante, siempre adelante. Y él sabía que ya nunca iba a regresar a su tierra donde nació, ni siquiera a la Ciudad de México. Murió en La Raya, murió en el Carmelo, en Monterrey, a donde vamos a terminar, Dios mediante, el domingo con la misión. Es importante que sepan que antes de morir y antes de regresar al Carmelo, todavía fue a revisar una de las asistencias de la misión de San Gabriel, que es lo que hoy conocemos como Queen of Angels, o Nuestra Reina de los Ángeles, en la Placita Olvera. Realmente la misión de San Gabriel es la número 3, es la tercera, y la Placita Olvera no fue misión, fue asistencia de misión. ¿Cuál es la diferencia entre una asistencia y una misión? Pues que la misión ya tiene sacerdotes permanentes para dar los sacramentos y todos los auxilios, y cuando es una asistencia es una iglesia tal vez contemporánea, pero no tiene sacerdote, de manera que Queen of Angels, la Placita Olvera, es una asistencia de la misión para fundar el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso fue Fray Junípero Serra a esa zona. Además se encontró con que los rusos estaban viniendo por la parte de Alaska y estaban ya fundando algunos pueblos, y que eso era un peligro para su utopía, para la construcción de la nueva humanidad, Utroque Unum, en la gracia de Dios, donde todos se vieran como hermanos. Los rusos ya habían hecho incluso algún fuerte por aquella área. Quiero decirles que Rodríguez Cabrillo murió habiendo sido un explorador, pero Fray Junípero Serra es el que va a venir a establecer la nueva manera de vivir y tendrá encuentro con la gente de estos lugares. Todas las misiones y todas las reservaciones indias son un fruto de ese trabajo de los padres misioneros.